Bueno, hasta ahora tuvimos como dos ponencias súper distintas, una en la que vimos recién un poco el marco de cómo llevar al budismo hacia un lugar de espiritualidad, de diagnóstico, de intentar volcar las experiencias y combatir cosas que les pasa al ser humano como el estrés postraumático, la angustia, etc. Previamente hablamos de la importancia con el profesor Justin de la iniciación, de cómo el gurú lleva en la tradición del Vajrayana a su kula y la importancia de generar justamente este vínculo de co-creación entre maestro, alumno y kula, ¿no? Y ámbito en donde se lleva adelante las cosas, o sea, el budismo visto desde dos perspectivas muy distintas, y ahora vamos a abordar otra perspectiva totalmente distinta, que es el budismo Theravada en Myanmar. So we have been doing two very different things. We have been talking about emergence and how it relates to Buddhism and meditation. We have been talking about the importance of empowerment and how it is a co-creation with the students and teachers and everyone else. And now we're going to again switch total sides, and we're going to talk about the political implications of Myanmar Theravada Buddhism. Bueno, para aclarar un poco del enfoque de donde voy a hablar de este budismo Theravada en Myanmar, es que si bien me dedico a los estudios de Asia contemporáneo, sobre todo, mi formación es como politóloga, trabajo en el ámbito de la defensa, tengo un máster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y cursé 3 años de estudios orientales en busca de especializar mi carrera de base en Asia. Y bueno, y es desde ahí, desde donde les cuento y les hablo un poco del budismo Theravada en Myanmar. Entonces, el budismo Theravada en general es practicado en el sudeste de Asia. Si bien el budismo surge en la India, rápidamente va a ser un camino el Theravada desde Sri Lanka, la isla que está al sur de la India, y desde allí va a ser el trampolín que va a llevar el budismo Theravada al resto de lo que hoy llamamos sudeste asiático. Dentro del sudeste asiático hoy hay 3 países, o sea, vamos a contar a Sri Lanka y 2 países más del sudeste asiático que tienen una tradición budista Theravada muy fuerte en la actualidad, y que los 3 están atravesando en este momento distintos tipos de crisis políticas muy profundas, algunas con la economía como centro y otras como la política como centro. Y esos 3 países son Sri Lanka, justamente la cuna digamos, el Theravada, Myanmar y Tailandia. Sí. So Professor Sanchez was saying that essentially she's a politologist. She did 3 years of political studies because her focus is in Asia, and she has a master's in international analysis. So she has focused on defense, and from that perspective, she wants to talk about Theravada's role in Southeast Asia and in Myanmar in particular. She said that Theravada was Indian Buddhism which very soon spread throughout Southeast Asia, and today there are 3 major countries that have held Theravada as their national religion, which are Sri Lanka, Thailand, and Myanmar. And at the same time, these 3 are struck by a series of political and economical and military crises. Myanmar tuvo el 1 de febrero de 2021 el último golpe militar, se dio ese día, y a partir de ahí se encuentra gobernado por una junta militar. Entonces, el objetivo un poco del trabajo es saber si se puede establecer de alguna manera un correlato entre lo que sucede social y políticamente en Myanmar y el budismo Theravada. Por eso un poco vamos a contar de cómo se introduce el budismo en la historia de Myanmar, cómo es la composición de Myanmar y cuál es la actualidad más o menos de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para entender cómo se introduce el... No, así, vamos a... Okay.
Entonces, para ver cómo se introduce el budismo en Myanmar, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, muchas veces me van a escuchar hablar de Birmania y no de Myanmar, o de Myanmar y no de Birmania. Esto tiene que ver con que el nombre de Myanmar, el nombre actual del país, se tomó bajo otro gobierno militar y se eligió llamarlo de esa manera y no como se lo llamaba tradicionalmente, que era Birmania. Entonces, muchas veces cuando uno quiere marcar la postura democrática del país, es que se refiere no al nombre actual, sino a Birmania, para resaltar justamente una cuestión de posicionamiento a favor de la democracia, ¿no? O sea, haciendo la salvedad de que en el periodo democrático podrían volver a cambiar el nombre y no lo hicieron, ¿no? Pero cuando nos referimos a Birmania lo hacemos en ese sentido, ¿no? Teniendo en cuenta de que en algún momento la democracia volverá. Esperemos que pronto, ¿no? Entonces, Birmania surge en 1948 como Estado, se independiza de Gran Bretaña porque también fue colonia junto con Pakistán y la India, si bien la constitución y los rasgos como país más contemporáneo van a ser recién en la década del 70. Pero la historia de Myanmar es mucho más antigua que del 48, como toda la mayoría de los pueblos de Asia, y tenemos registros históricos de Myanmar como Estado a partir del siglo II antes de la era común. No, vale. So essentially, we have to start on 2021 February. From that moment, Myanmar has been under the command of the military junta. And this is something strange, strange to Professor, so she wanted to ask, is that all this created crisis had to do something with Theravada Buddhism? And for that, we need to understand the difference between Birmania and Myanmar. So there are two different things. Birmania was founded in 1948 as a former colony of the English Crown that has fought for independence as so many other countries in place. But Myanmar, the nation, it's a lot older than the 1948 date. Like many other nation states of that time, it's the confluence of a lot of movements between the Southeastern Asian people that had been given a kind of frontier, kind of maintained. Para ir resumiendo y no ocupar todo el tiempo, vamos a decir que hay una heterogeneidad étnica en Myanmar, donde la etnia Mon es una de las principales, y el budismo va a entrar en Myanmar producto del concilio de Pataliputra en el 242 antes de la era común. El rey Ashoka de la India lo que va a decir es, bueno, salgan al mundo y lleven esta idea del budismo al mundo, y a partir de ahí distintos monjes y distintos misioneros Theravadas, en este caso saliendo de Sri Lanka, van a llegar al sudeste de Asia, a esta zona. Pero vamos a decir que como reino budista Theravada, en Myanmar recién se va a establecer con el reinado Pagú, y ahí va a existir, se va a empezar a co-crear esta idea y este vínculo de una sociedad budista con un reino budista, ¿no? Porque se va a empezar a integrar este andamiaje social. Y según los registros, en el reino de Pagán, que el rey de Pagán lo que va a hacer es, por ejemplo, tenía la costumbre de ir andando en su elefante por todo el reino, y decía que en cada lugar en donde el elefante paraba se construía una pagoda. Entonces por eso Myanmar es también conocido como el reino de las pagodas, porque el rey de Pagán, para tratar de multiplicar este budismo Theravada, lo que hizo es obligarlo a este elefante a parar a cada rato para poder construir esas bellas pagodas birmanas, ¿no? Entonces, a partir del reino de Pagán, lo que se va a construir
es una concepción monárquica integrada entre la idea que va a ser bajo la órbita de este budismo Theravada, en donde el rey va a tener como distintos componentes, va a ser, se le va a otorgar este componente casi divino, uno humano, y algunos atributos que no son divinos, pero son sobrehumanos, digamos. O sea, en la figura del rey va a figurar todas estas tres cosas. Por lo tanto, va a tener un título que se va a llamar Dhammaraya, ¿sí? Que va a contener estas tres características, ¿no? De lo humano, lo divino y lo sobrehumano del rey. Esto lo que va a hacer es que exista una vinculación total entre lo que el rey haga, lo que la Yanga haga y lo que la sociedad civil haga, porque va a haber tres estamentos muy claros diferenciados durante el reino del pagano. So we need to go back to this Myanmar before Burma, right? So before Burma, Myanmar was, first of all, a very heterogeneous society with a preponderance of the Hmong ethnicity. And its history is tied up very much to the spread of Buddhism. It started in the Third Great Council of Ashoka the Great in India, held in Pataliputra, where essentially Ashoka charged, and it's very well-known story, right? Charged a lot of missionaries go out and spread the word of Dharma. And since India and Burma are very close by, they went there very fast. And that started to help the growth of a new kingdom. And from the beginning, this link between the Buddhist religion and the power of the kings was started to be forged. This is still more established when the king of Pagan takes place there. Now, the king of Pagan was a very devout man and had this custom of creating pagodas. That's why pagoda, from the word pagoda comes, by walking with an elephant, and whenever the elephant stopped, he made a pagoda in order to honor the Buddha. So there's full of pagodas in Burma, and this essentially started bind also clergy with the king. In the end, the clergy started to talk with the king in superhuman attributes, and it created this triptych of relationships that's very strong, which is the royal house and the Sangha. I mean, in this case, Sangha to mean ordained clergy, right? The monks and nuns, and the rest of the lay people. Entonces, en el título de Dhammaraya, o sea, en este título especial que tenía el rey vinculado al budismo Theravada, tenía una característica, como que el rey había realizado más mérito que el resto, que por eso era la forma, en cierta manera, de consolidar su poder y justificarlo. El rey era rey porque había hecho más mérito que el resto de la sociedad, y como tenía este mérito, a su vez, él tenía que tener una relación meritoria hacia los demás, prestar en cierta manera parte de ese mérito al resto de la sociedad que no había tenido mérito. Pero como a su vez él era el rey, tampoco iba a compartir todo el mérito absolutamente. Entonces se generó una cuestión política ahí, ¿no? O sea, yo justifico mi reinado por mi exceso de mérito, voy a compartir algo del mérito, pero no todo. Entonces, ¿quién debe compartir el resto del mérito que falta para completar que la sociedad esté en armonía? Bueno, la Yanga va a tener un rol en eso, porque la Yanga es una gran acumuladora de mérito en varios puntos. O sea, la Yanga entendida como la comunidad de monjes, sobre todo, después va a haber monjas, pero sobre todo monjes varones, que van a acumular mérito a través de la acción budista y a su vez van a acumular ofrendas y donaciones. Y ese va a ser otro de los puntos muy interesantes para entender esta construcción que existe en Myanmar y en el budismo Theravada, en todo el sudeste de Asia, que es que la Yanga, además de tener
una cuestión vinculada a la acción budista y a la liberación y a la armonía de la sociedad, también es una gran fuente económica, es una gran fundación. Entonces, esto es rápidamente visto por los reyes de Myanmar. So here's how this link is established. So the king is named Dharmaraja, king of Dharma. And this means, this is one of the first moments in history where something that is going to be a very common mechanism start taking place. The king is king because he had great merit. And because he had great merit, he is king. Therefore, whatever he did, he deserved it. So because the king is magnificent, it's gracious, he's going to share the merit to a couple of other people, to a part of the society, to help stabilize society, so all society can be a little bit better. But even the king's merit is not enough. So who's going to, and this is something interesting, who's going to complete the lack of merit? The Shanghais. Because the function of the Shanga for the lay people, as defined in Theravada Buddhism, is to become the field of merit so that people can make offerings to, and that way they can gain merit to become Shanga or even kings. But this, what does this entail? That people have to give things, give offerings. So the kings of pagan were very, very smart in detecting something that other kings at the time will detect in Buddhism, that the ordained Shanga, in this case mainly monks, not nuns yet, it fulfills the role that foundations fulfill today for the powerful. They are an attractor of wealth and of gifts and of favors, and if they can ally themselves with it, they can reap those benefits. Bueno, entonces se produce esta relación en la que el rey debe adquirir algunas herramientas para controlar a esta Shanga que otorga estos dos bienes básicos a la sociedad, que es la falta de mérito que necesita parte de la sociedad civil, y por otro lado, el dinero que acopia esta Shanga. Entonces, lo que en esta figura de la Dharmaraya, y con esta cuestión atrás que había explicado antes de ser el full merit, o sea, el lleno de mérito, lo que va a hacer es realizar ciertas purgas, vamos a decir, o ciertas limpiezas y atacar a ciertos monasterios en específico, que en general, además en Myanmar se van a instalar a lo largo y ancho del país, acusando de que en realidad no están cumpliendo con no solo la cuestión vinculada a la sociedad de Pagán, sino también al budismo. O sea, el rey va a poder acusar de alguna manera a estos monasterios y a algunos abades que no cumplen con su visión política. O sea, va a mezclar la política con este budismo Theravada y los va a acusar y les va a quitar justamente las fundaciones que son la fuente de financiamiento de los monasterios. Entonces, para llevarlo rápidamente a lo contemporáneo y ver qué es lo que pasa en Myanmar, después de la independencia, después de la constitución del 74 y hasta hoy, Myanmar no tuvo una estabilidad política, sino que fue y vino con diferentes golpes de Estado. Los diferentes golpes de Estado lo que permitieron, los primeros de la década del 80, fue establecer un sistema de control social sobre las Shangas budistas. El primer gran control social que hicieron en el gobierno de Myanmar en los 80 fue crear un registro obligatorio para los monasterios y para los monjes. O sea, uno se podía ordenar como monje, además que ya en el Myanmar contemporáneo ingresar a un monasterio también era una forma de ascenso social. Imagínense la pobreza que fue estableciendo el país, o sea, a lo largo del tiempo. Entonces, el monasterio, además de ser una cuestión vinculada a la religión, se terminó transformando en una necesidad de muchas familias para que sus hijos pudieran comer. Entonces, en los 80 se pone este registro de monjes y monasterios. Ese es el control que va a ejercer la Junta Militar, que va a arrogarse en cierta manera este mismo concepto de Dhammaraya en un órgano especial, que son el Tatmadaw, el ejército de Myanmar,
que es quien siempre va a golpear al sistema democrático, son ultraudistas los miembros de las Fuerzas Armadas, y que son además las dos instituciones dentro de Myanmar más amplias. O sea, la cantidad de miembros de Fuerzas Armadas que tiene Myanmar es igual a la cantidad de monasterios y monjes que tienen. Entonces, son dos instituciones que compiten dentro de la misma sociedad. Entonces, a lo largo del tiempo lo que hicieron justamente es, el Tatmadaw lo que hizo en cierta manera es arrogarse esa figura de Dharmaraya que había en la sociedad de pagana. So to bring things to, tengo que empezar para So what did the king do to essentially keep these sanghas online? So the sanghas, what the king did is, knowing that the sanghas had both also part of the merit and the money, by taking the name of Dharmaraja, he gained the capability to accuse particular sanghas of heterodoxy. So if you were someone who didn't deal with the king, or he felt that you were holding on to him, he would target your monastery for destruction with the army, but he wouldn't fight the Buddhists. He would declare you an apostate, an heretic. Right? This ability of Dharmaraja, which is kind of unheard of in the rest of Buddhism, is kept today in the army. After the beginning of Burma, and then the reversion back to Myanmar, there has been a lot of coup d'etats, especially in the 70s and the 80s. And one thing that they created is that they created a central registry for temples and monks that is regulated by the army, because the two main occupations in Myanmar today is either the army or the monasteries. And the monasteries for many people are the only option which provides some education and ability to climb social ranks. So it's always half a necessity, half something desirable. But the army needs to control that. So based on the 80s and reviving this idea of the Dharmaraja as someone who can say that this monk is a good monk and this monk is a bad monk, which is not something that happens a lot in Buddhism, right? That the army can do it, especially with the Tatmadaw, the special command of the army. The army now can still control Sangha as its main competitor for the same resources that the army needs. Y para ir cerrando y no extenderme, voy a resumir un par de conceptos que no quiero no decir. Uno es que en los últimos golpes de Estado que tuvo Myanmar, y vamos a referirnos a la primera década del siglo XX y ahora, en la actualidad, se generó una asociación que se llama All Burma Monks Alliance, que es una asociación que pelea por la democracia dentro de los monasterios. Esto también es algo interesante que logró. Los monasterios y los monjes no deberían intrometerse en la política, porque es parte de su esencia en el Theravada de no interferir en la política, pero la situación social y el enfrentamiento contra el ejército por estas cuestiones de quitarle las fundaciones y demás, generó que lamentablemente los monjes, sobre todo las capas medias, los jóvenes, los monjes modernos podemos decir, porque existe el sistema dentro del monasterio es jerárquico y la edad pesa mucho más que muchas veces el conocimiento del monje. Entonces en esta jerarquía los abades en general están más asociados y se pueden llegar a vincular con ciertas capas del ejército, mientras que la masa crítica de monjes jóvenes están asociados justamente a estos movimientos que buscan la democratización del país en búsqueda de volver a tener justamente estos monasterios dedicados 100% al budismo Theravada y a sostener
las cuestiones religiosas y no entrometerse más en la política, porque ellos lo hacen de una manera reactiva y para defender a la sociedad civil, que también sufre por las distintas acciones que lleva el gobierno a cabo en relación a la represión en la protesta, en reclamo de democracias y libertades personales. Esta cuestión de Myanmar tampoco se entiende si no se entiende, por último, para cerrar, la cuestión geoestratégica de Myanmar. Myanmar está ubicado en el sudeste de Asia, es una península estratégica que conecta dentro del Océano Índico, es parte del pasaje que se da hacia el mar meridional de la China. Es además tiene importantes yacimientos de rubí de jade, es el exportador número 1 de madera de teca para el mundo, y en su momento, hasta ahora, hasta hace poco, fue una de las grandes maquilas dentro del sudeste de Asia para las grandes empresas vinculadas a los textiles internacionales. Entonces, eso también es una presión importante para que este país siga así de empobrecido y siga así en este lío, y que pese a tener a un premio Nobel de la Paz, que la tienen ahora presa, que no tuvo el cargo de presidenta porque incluso el ejército obligó a que no lo tuviera, pero era la ministra consejera del país y ejercía el cargo de que está presa Aung San Suu Kyi. Pese a tener justamente a este premio Nobel de la Paz, Myanmar hoy es, y el budismo Theravada está justamente intentando desenredar esta crisis política que vive hace más de un año y medio. There's also a couple of things I'd like to mention that are the Burma Monks Alliance, that is a movement within the Theravada monasteries for societal reform and for the protection of civil society. Now, these are usually young monks. Rank in Theravada Buddhism follows age of ordination. So abbots tend to be very old and very conservative and work mainly closely with the army. But the younger monks want to protect civil society, which is the final and the end the group that receives all the pressure, right? Even if that is not what Theravada monks are supposed to be there. And it would be remiss for me not to understand also that this also a result of external pressures, because the country is in a strategical position. It's part of the passage to China, has steel good, had a lot of textile work. There are mines there. So there is a lot of pressure to keep the country as most a service and assets country rather than manufacturing country, a prime material country. But within all of this, there is this knot of Theravadan, this interlocking knot of Theravadan politics that they are now trying to resolve in a way that does not implode the country. Sí. Muchas gracias. Thank you so much. Bueno. Ahora sí, ¿una pregunta? Questions? David? Bueno, vamos a hacer un corte ahora para hacer un ratito, para seguir después con la última mesa de estas jornadas budistas, ¿sí?